Pater, fiat voluntas tua. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro. Llenas de miedo y de alegría, corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto, Jesús les salió al encuentro y les dijo: «Alégrense». Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se postraron ante él. Jesús les dijo: «No teman, vayan a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán». Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma encargándoles: «Digan que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras ustedes dormían. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos lo ganaremos y los sacaremos de apuros». Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones, y esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en el Shema de hoy vamos a abordar un tema muy importante, tanto evangélicamente importante y de actualidad, como también de la realidad de hoy de la Iglesia. Se nos dice en el Evangelio que acabamos de escuchar, del evangelista San Mateo, capítulo 28, que las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro después de haber visto que no estaba el cuerpo, que los lienzos estaban allí tirados en el piso. Ellas, viendo la realidad de la ausencia del cuerpo del Maestro, se llenaron de miedo, pero también de alegría, y corrieron a anunciarlo. Corrieron a llevar la buena nueva de la resurrección del Señor. Y nos dice que Jesús sale al encuentro de las mujeres y les dice: «Alégrense». Hermanos, esta palabra del resucitado cala hoy más que nunca directamente para cada uno de nosotros. Alégrense. Y es que, hermanos, estamos en un tiempo en el que la alegría se ha supeditado a realidades simplemente materiales, pero la alegría no está dada ya en las realidades espirituales como antes. Estamos hoy siendo llamados a sentir alegría también espiritualmente por el gozo de la resurrección. El mundo de hoy ya no ve la resurrección como un evento de alegría, sino como una celebración cultural más, como una realidad social más en la que nos encontramos con ciertas actividades y festejos que nos unen socialmente, familiarmente, pero espiritualmente queda todo en el aire. Y el Señor, el resucitado, nos dice: «Alégrense». La alegría y el gozo es un fruto del Espíritu Santo, y el fruto del Espíritu Santo, del gozo y la alegría espiritual, lo recibimos por la esperanza en la resurrección. Y precisamente este año jubilar es el año de la esperanza. Y justo en este año jubilar, en este año de la esperanza, justo el tiempo del inicio de la octava de Pascua, acaba de fallecer nuestro sumo pontífice, el Papa Francisco. Y quiero compartirles, hermanos, porque hace eco con el Evangelio del día de hoy, algo singular y bello que sucedió en nuestra oración matutina de nuestra comunidad a la que hago parte. Estábamos allí en medio de la oración, orando por el eterno descanso, por el alma del Santo Padre, el Papa Francisco. En fin, estábamos en medio de la oración y el Señor suscitó en el corazón de alguno de nuestros hermanos un numeral, específicamente un numeral, el numeral 1047 de específicamente el diario de la Divina Misericordia,
Y este hermano de comunidad nos decía que lo que él sentía en su corazón cuando recibió la instrucción de buscar en el libro el numeral 1047, él nos decía que sentía en su corazón muy fuertemente que se refería al Santo Padre. Pero esta persona decía: yo nunca he sabido que en el diario de la Divina Misericordia se hablara del fallecimiento de un Santo Padre, porque él sabía que el numeral que se le había dado en su corazón era referido al fallecimiento del Santo Padre. Pero esta persona nos comparte el texto en medio de la oración. Dice: miren, acabo de recibir esto. Y hermanos, quiero compartirles este texto porque es significativo y se conjuga muy bien con el texto del día de hoy. Dice el diario de Santa Faustina Kowalska en el numeral 1047: y de pronto vi al Señor Jesús vivo en nuestro altar, tal y como está pintado en la imagen. Sin embargo, sentía que las hermanas y toda la gente no veían a Jesús así como lo veía yo. Jesús miró con gran bondad y alegría al Santo Padre y a ciertos sacerdotes y a todo el clero y al pueblo y a nuestra congregación. Ahí termina la cita del numeral 1047 del diario de la Divina Misericordia. Y hermanos, miren que es muy bello, porque cuando una persona muere, uno lo que piensa de inmediato es: Dios, que esta persona vaya directamente al cielo, que ni siquiera tenga que pasar por el purgatorio, sino que vaya al cielo, Señor. Y uno empieza a orar por esta alma, pero precisamente con esa intención. Y mire lo que le dice el Señor a Santa Faustina, y que por gracia de Dios se nos dijo hoy en la oración, en nuestra comunidad, en la oración matutina que estamos haciendo todos los días a las 5 de la mañana. Nos decía el Señor a través del diario de Santa Faustina, nos decía que Jesús miró con gran bondad y alegría al Santo Padre. Y el Señor hoy en el Evangelio le dice a las mujeres que fueron al sepulcro y no lo encontraron, le dice el Señor: alégrense. Hermanos, no sé a ustedes, pero a mí me dice mucho. Me dice que el Señor nos invita a la alegría, y en la alegría a la esperanza, pero también de saber que el Señor se llena de alegría también por nuestra alegría en un día como hoy, en el que estamos en solemnidad, en plena octava de Pascua, pero que en plena solemnidad se cuela por alguna rendija un sentir de luto por la muerte del Santo Padre. Pero el Señor te invita a ti y me invita a mí como cristiano a sentirnos alegres por la esperanza de la resurrección. Y aquel a quien el Espíritu Santo le inspiró nombrar este año santo jubilar, el año de la esperanza, precisamente hoy le está permitiendo compartir la esperanza del cielo por su retorno al Padre, por su retorno al corazón de Dios. Y hermanos, para mí, que estoy en esta comunidad donde el Señor regaló esto en medio de una oración, hermanos, para mí es una forma del cielo indicarnos que hay alegría en el cielo por el retorno del Santo Padre. Seguramente todo este tiempo de sacrificios, de dolores, de padecimiento en el hospital Gemelli donde estaba internado el Papa Francisco, luego su salida, toda esta situación que él vivió en torno a su enfermedad, que evidentemente cuando los moribundos están en esta situación no están en pleno gozo y alegría. Quizás todo este tiempo ayudó al Santo Padre a purificarse para su Pascua. Y precisamente en la Pascua del Señor, el Santo Padre ha tenido hoy su Pascua. Y esto nos da a nosotros, primero, esa sensación de luto, de orfandad espiritual en la iglesia porque nuestro Santo Padre se ha ido, pero también, hermanos, nos llena de alegría, como nos invita el Evangelio del día de hoy. El Señor nos dice: alégrense. ¿Y por qué no nos vamos a alegrar si es que el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres por su resurrección, pero también por la resurrección espiritual del Santo Padre? Y es que nos lo dice el Señor a través de Santa Faustina Kowalska: Jesús miró con gran bondad y alegría al Santo Padre. El Señor hoy nos está diciendo, hermanos, también a nosotros: así como yo me lleno de alegría hoy, llénense ustedes de alegría también, llénense de alegría por la resurrección.
pero también llénense de alegría, porque mi alegría está colmada porque ha regresado a mi casa aquel hijo, aquel amado, mi vicario. Entonces, hermanos, es un tiempo de alegría, es un tiempo de júbilo y de gozo. Y el Señor nos dice, como le dijo a aquellas mujeres: no teman, vayan a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. El Señor nos está diciendo que vayamos a nuestra Galilea, que vayamos a la Galilea de nuestra vida, que vayamos a la Galilea de este mundo de hoy, que vayamos a la Galilea de estos últimos tiempos, de estos finales de los últimos tiempos, que allí le veremos. Y es que, hermanos, la Galilea del día de hoy es la Sagrada Eucaristía. Allá nos llama el Señor para que junto a Él gocemos de esa alegría espiritual a la que Él nos llama por la esperanza de la resurrección. Pero en medio de ya hoy la sede vacante en el Vaticano, también nos llenemos de alegría, porque es que el Señor es quien gobierna la iglesia, es el Espíritu quien lleva las riendas de las decisiones de la iglesia. Y si la divina voluntad ha permitido que la Pascua del Santo Padre sea en esta octava de Pascua, justo hoy, Jesús nos dice hoy: alégrense. Entonces es porque el Señor nos está invitando hoy, con el Evangelio de hoy, con la realidad que está sucediendo hoy en la iglesia: alégrense. No es un tiempo para llenarnos de pesadumbre, no es un tiempo para llenarnos de pesimismos, no es un tiempo para llenarnos de malos augurios que empezarán a pulular por allí, sino es un tiempo para llenarnos de alegría, pero de una alegría prudente, de un gozo expectante, de un gozo vigilante, de saber que el Señor lleva las riendas de la iglesia, que la divina voluntad todo lo hace perfecto, pero que debemos nosotros, en medio de la alegría, estar atentos, porque el demonio, así como lo hizo una vez, entregar al maestro, así lo volverá a hacer. Y hermanos, sabemos que el demonio está en el tiempo en el que quiere ganar la partida, quiere ganar el partido. Y, hermanos, está haciendo todo lo posible por volver a contaminar la iglesia y suscitar nuevos Judas. Y así como el Señor dijo: aquel que tome, como lo meditábamos hace unos días, aquel Jueves Santo pasado, que decíamos: aquel que el Señor diese aquel bocado, ese sería el que le entregaría. Y dice el evangelista que cuando Judas recibió el bocado, tras él entró Satanás. Pues hoy el mundo está a punto de querer recibir ese bocado y de recibirlo. Y tras él entrará Satanás, que querrá confundir a la iglesia, que querrá confundirnos a los cristianos, que querrá aumentar esta tribulación que ya está caminando entre nosotros y que se manifiesta a través de esta confusión que poco a poco ha ido aumentando y que aumentará y llegará al punto, hermanos, en el que las personas no sabrán si ir a Eucaristía o no ir a Eucaristía, porque pensarán: ¿será que esta Eucaristía es válida? ¿Será que no es válida? ¿Será que el Papa que ha llegado es válido? ¿Será que no es válido? En fin, esto, hermanos, y esta alegría a la que nos llama hoy el Señor es una alegría de gozo espiritual por la resurrección. Es una alegría de gozo espiritual de saber que el Santo Padre ha vuelto a la casa de Dios, pero también es una alegría en medio de la prudencia, en medio del estar vigilantes, en medio de la oración. Hermanos, oremos, porque la oración es la solución ante la confusión. Oremos, hermanos, para que el Espíritu Santo continúe guiando nuestra iglesia y para que, así como sucedió y lo narra San Mateo en el Evangelio de hoy, no empiecen a inventar realidades y mentiras sobre la iglesia, sobre la imagen del Santo Padre, sobre el papado, sobre la iglesia misma, para hacernos ver que todo es una farsa o una mentira. Porque recuerden lo que sucedió: los guardias fueron a contar a los sumos sacerdotes y a los ancianos lo que había sucedido, y los ancianos, reunidos junto a todos los demás líderes religiosos, planearon una situación. Digan que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo para desmentir la resurrección.
Asimismo, quizás hoy en el mundo, ya en este momento, deben estar armando no solamente ideas sobre la muerte del Papa, sino también deben estar armando planes sobre el nuevo Papa que vendrá, sobre la iglesia, sobre el cristianismo, sobre el evangelio. No sabemos qué pueda estar pasando y qué pasará, solamente eso lo sabe Dios. Debemos es estar vigilantes porque el mundo, el demonio, quiere inventar cosas y a través de mentiras elevar sobre nosotros realidades de las cuales luego no sabremos hacia dónde caminar, a quién creer o simplemente en quién creer. Nuestra fe puede estar tambaleando, hermanos. Nuestra fe puede ponerse en situaciones de peligro. Por eso, oremos. Oremos para que así como a los primeros apóstoles, todo lo que inventaron en torno a la desaparición, entre comillas, del cuerpo del Señor, para los primeros apóstoles no fue sino solamente un engaño, pero la confirmación de que Cristo verdaderamente es Dios, porque cuando sobre una verdad se inventan muchas mentiras es porque entonces esa verdad es real y es patente. Pero cuando en torno a una mentira se erigen muchas verdades, entonces hay que tener mucho cuidado y ese discernimiento nos lo da el Espíritu Santo. Oremos, hermanos. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, mora en mí, sé lo que eres en mí, haz lo que sabes hacer en mí, pues así no me perderé y por ti podré ver todo como tú lo ves, pues si vives en mí, nunca estaré solo. Amén. Pater, fiat voluntas tua.